Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 4 de septiembre. Este día estaremos hablando de un tema interesantísimo. Hablaremos del manejo quirúrgico de las úlceras pépticas. ¿Qué son las úlceras? ¿Por qué se dan? ¿Cuál es el manejo que realmente se da por lo general? ¿Y en qué consiste este tratamiento quirúrgico? Bueno, todo eso después de la cápsula. Veamos. La úlcera péptica es la denominación resultante del daño de la mucosa gástrica o duodenal por el desequilibrio entre los factores protectores como irragación sanguínea, secreción de bicarbonato de la mucosa, uniones intercelulares de la mucosa y recambio epitelial, y los factores dañinos como infección de Helicobacter pylori, alcohol, tabaco, estado de choque, esteroide, desnutrición e inmunosupresión. La evaluación radiológica inicial en busca de neumoperitoneo se efectúa con teleradiografía de tórax y placa simple de abdomen. Si las condiciones lo permiten, el paciente previamente debe colocarse de pie o sentado por 5 a 10 minutos. Ante la sospecha de clínica de úlcera péptica perforada, el estudio diagnóstico de primera elección es la tomografía axial computarizada. El tratamiento en estos casos es cirugía con abordaje abierto o laparoscopía. El objetivo primario y más importante es cerrar la perforación que se hace a través de un procedimiento seguro. Debe combinarse con tratamiento contra el Helicobacter pylori. Para conocer más sobre el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Bueno, aprenderemos mucho de nuestros invitados este día, pero lógicamente cuando hablamos de algo que está a nivel de nuestro sistema digestivo, ya sabemos que la nutrición es importante, la alimentación tanto previa para evitar que tengamos enfermedades y por supuesto para una recuperación adecuada, pues es vital. Nos acompaña este día Rodrigo Valdivieso, licenciado en nutrición, ya amigo de Salud TV. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Gracias, doctora, y aquí feliz de compartir con ustedes un bonito tema, como usted lo mencionaba. El tratamiento de la úlcera péptica tiene que ver con el manejo nutricional y aquí nos vamos a enterar cuáles alimentos limitar o cuáles condiciones aprender a habituar. Así es. Bueno, Rodrigo, gracias, un placer tenerlo por acá. Y bueno, es un placer tener nuevamente por acá a amigo de años, colega y por supuesto invitado amigo de Salud TV, al doctor Carlos Ramos Hines, cirujano general, pero además videolaparoscopista. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Vamos a tratar de aclarar los conceptos y todo lo que la úlcera péptica todo involucra. Lo que conlleva. Bueno, hablemos, antes de entrar en materia de qué es una úlcera péptica en sí, ¿a qué le llamamos úlcera, Carlos? Las úlceras en el cuerpo en general es cuando se pierde tejido de una superficie. Entonces, cuando la úlcera péptica se refiere a la pérdida de la mucosa y a veces pues que esta pérdida puede llegar hasta las capas musculares en el estómago o en el duodeno. Se llamó péptica porque en un principio se pensaba que la pepsina o la actividad pepsinógena dentro del estómago era la principal responsable de la formación de estas úlceras. Más adelante se descubrió que no era tanto la acción de la pepsina, sino más bien el ácido, y más recientemente se ha descubierto que la colonización o la infección por Helicobacter pylori también tiene un papel importante en la génesis de este problema. Bueno, definitivamente. Entonces tenemos una pérdida, son lesiones con pérdida de la continuidad del tejido que pueden socavar, llamémoslo así, ¿verdad? Donde se pierde mucosa y esta erosión o úlcera puede ser tan profunda que llegue hasta las capas musculares del estómago. Lo cual va a provocar dolor y sangrado. O del duodeno. Principalmente produce dolor, produce hemorragia y si la erosión es tan importante puede llegar a provocar penetración a las capas musculares o perforación, que es cuando se atraviesa todo el espesor de la pared y se tiene una perforación libre hacia la cavidad del abdomen, ya sea a nivel del estómago o a nivel del duodeno, que son condiciones graves, son complicaciones quizás de las más severas que tienen las úlceras acidopépticas.
Muy bien. Rodrigo, en cuanto a la... generalmente no sabemos que tenemos un problema a nivel del estómago hasta que comienza a doler, ¿verdad? O arder, ¿verdad? Que en o este arder, caso por el porque en reflujo. esta sensación, Sí. en este diagnóstico hablamos de sensación de ardor o de dolor, Correcto. incluso muchas veces como de quemazón, la gente lo Sí. refiere como realmente como un dolor quemante. Sí. Ahora bien, siempre tratamos de que la alimentación sea importante para prevenir. Entonces, Así es. ¿cuáles son los alimentos que de por sí pueden provocar más irritación en el estómago, aún sin tener nada? Aún sin tener nada. Pues honestamente, más que alimentos, doctor, habría que empezar quizá con ciertas adecuaciones a la dieta, y una es realizar varias pequeñas comidas al día en lugar de 3 solas o una sola, porque eso va a permitir no tener tanto peso en el estómago y vamos a evitar la distensión abdominal. Ahora, ya una vez haciendo esto, hay otros factores como por ejemplo dejar los líquidos para después, porque obviamente cuando tenemos este tipo de patología y no la hemos tratado a nivel médico o a nivel nutricional, dejamos de comer, suspendemos la comida por la molestia, entonces dejamos de último los líquidos, y ya una dieta adecuada para úlcera, que en este caso sí habría que ver que fuera una dieta más alta en proteína que en grasas, evitar comer tanta grasa añadida o frituras específicamente, quedarnos por ejemplo con carnes magras como filete de pescado, pechuga de pollo y quesos descremados. Yo usualmente, doctora, retiro los lácteos, o al menos si la persona dice no, yo tomo mucha leche, o quedarnos con lácteos descremados como la leche descremada. Otro aspecto importante sería el aumento de fibra significativa dentro de la dieta, que nos va a aportar a través de las frutas permitidas y vegetales permitidos, y a esto me refiero a vegetales que no formen gases o cólicos, como los colergénicos, como el rábano, el repollo, la lechuga, los pimientos, el chile en general, y evitar por completo el alcohol, el tabaco y el picante. Esas son las cosas que normalmente Correcto. sin tener patología, o al menos sin saber que tenemos patología, nos van a irritar. Bueno, se incorpora a nuestro staff de médicos de este día nuestra querida amiga, la doctora Antonieta Córdoba, gastroenteróloga y hepatóloga. ¿Cómo estamos, Antonieta? Elisa, bien, gracias por la invitación de nuevo. Un tema que es un motivo frecuente de consulta, así que agradezco la invitación del programa y del canal para estar aquí de nuevo. Bueno, Antonieta, ya Carlos nos definió lo que es una úlcera en sí, solo úlcera. Ahora, cuando hablamos qué es una úlcera péptica, ¿a qué nivel está y por qué se da? La úlcera péptica, como bien dijo el doctor Ramos Hines, obviamente es la pérdida de continuidad, ¿verdad? A nivel gástrico, pero se llama péptica porque es producida por los ácidos gástricos. Ahora, esta tiene un sitio de ubicación muy frecuente, que es la curvatura menor, o sea, la parte alta del estómago, y también eso casi siempre es hasta en un 95%, pero también podemos encontrarla entre la primera y la segunda porción del duodeno, que es la continuidad del estómago. ¿Qué es lo que lo produce? Realmente me llama mucho la atención que lo que estaba escuchando de las recomendaciones del licenciado, y es porque para nosotros es un tabú, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que explicárselo al paciente. El paciente llega y ahora, como ya han consultado, prácticamente el paciente te da el diagnóstico y te dice: yo vengo porque tengo una úlcera. Sin embargo, obviamente hay que ver la historia clínica del paciente, y lo ideal es demostrar que existe la presencia de una úlcera a través de una endoscopía digestiva. Sin embargo, también los pacientes creen que esto se puede producir por mal carácter, por estrés, porque comen cosas ácidas, porque comen muchos picantes, por el exceso de grasas, y realmente esto no va a producir la úlcera péptica, pero sí la va a exacerbar la sintomatología que presenta, que son dos cosas diferentes a lo que se refería el licenciado puntualmente. ¿Qué lo produce? A la cabeza, lo más frecuente es la presencia de la bacteria que muchos conocen, que es la bacteria Helicobacter pylori, y también es producida por los antiinflamatorios no esteroideos. ¿A qué nos referimos con antiinflamatorios no esteroideos? Por ejemplo, el paciente dice: yo tomo mucho acetaminofén. La acetaminofén o el paracetamol, que es lo mismo, no se considera un antiinflamatorio no esteroideo, pero sí, por ejemplo, el consumo excesivo de diclofenac. No importa si el diclofenac es vía intramuscular o vía oral,
No importa también si fuese ibuprofeno, Si fuese naproxeno. sódico, la gente siempre pregunta si es sódico o es potásico. Al final, Es lo mismo. gastrolesivos son los dos. O sea, producen lesión gástrica los dos. La aspirina, no importa la dosis, muchas veces hay pacientes susceptibles a la aspirina en dosis que dan mucho para prevención antiplaquetaria los cardiólogos, y obviamente ahí hay que llevar de la mano siempre una interconsulta, idealmente con gastroenterología, para contemplar la protección gástrica del paciente. Ahora, esto se puede ver exacerbado, por ejemplo, que el paciente los consuma sumamente, hace poco, no voy muy lejos, una paciente tenía 2 años de estar consumiendo naproxeno. El naproxeno es 500 veces más gastrolesivo que una aspirina. Es de los AINES más gastrolesivos. La aspirina per se también. Yo recuerdo anecdóticamente que una paciente, cuando yo estaba estudiando gastroenterología, nos llegó con un sangrado tremendo. La señora estuvo a punto de morir y era que una aspirina se había quedado dosada en una parte de las más altas del estómago y había hecho una úlcera que estuvo a punto de perforarla. No lográbamos ni siquiera, te puedo decir, fue uno de los sangrados más severos. La paciente volvió a resangrar, no encontrábamos el sitio de sangrado por el lugar donde se había dosado, hasta que encontramos un pedazo de aspirina y le preguntamos a la paciente que hace cuánto se la había tomado y tenía más de un día. Entonces, obviamente para eso hay que contemplar, obviamente, todas las enfermedades que un paciente pueda tener e interrogarlo para poder deducir y llegar muchas veces a través de la clínica a una sospecha diagnóstica como podría ser la úlcera péptica. Wow, qué increíble eso que estás contando, definitivamente de susto. Imagínese usted la aspirina dosada por menos de 24 horas y casi perfora ese estómago. Así es. Imagínese el dolor que esa pobre señora tuvo para que hubieran tenido que intervenirla de esa forma. Bueno, vámonos a una pausa y al volver vamos a seguir hablando y aprendiendo sobre cuáles son los síntomas, cuál es el manejo convencional y vamos a hablar, por obvio, del tratamiento quirúrgico también. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Un dolor bien ácido, bien ácido y amargo también. Las comidas que uno come, las cosas, a mí me han prohibido la gaseosa, pero como uno es necio también, la gaseosa, el chile, el café, todo eso me lo han prohibido. Ni jugos sintéticos, solo jugos así, digamos, naturales o jugos hechos así con agua, no sintéticos, todo eso tampoco, ¿no? Pienso que la mala alimentación es una cosa y también podría ser algún químico que estemos comiendo y sin saber o tener conocimiento. No sé, muchas comidas, como por ejemplo, no sé, contengan mucho chile, podría decir. Pues yo diría que tal vez el no comer o el no alimentarse sanamente como tendría que ser, ya que el desayuno pues todos sabemos que es un alimento fundamental y si uno no se alimenta como se debe, pues ahí puede aparecer. Preocupaciones, falta de comida muy cargada de chile, condimentos, cosas así. El picante. Considero eso y aguantar hambre, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Bueno, que justamente como decía Antonieta, mucha gente piensa que por tener un carácter fuerte o porque derrocha bilis, ¿cierto? Podemos tener realmente una úlcera. Ya escuchamos que no es así. Ahora, y la alimentación, pues todo lo que mencionaba Rodrigo ciertamente puede exacerbar los síntomas. Pero ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo puedo yo sospechar que tengo algo en el estómago, Antonieta? Solo para recalcar eso que tú acabas de decir, la mayoría de los encuestados, que es una de las partes más bonitas que hacen ustedes, para que también la misma población aprenda, decían que era el chile, los irritantes, sí, lo que producía la úlcera, y no, eso es un tabú. Para volver a recalcar ese punto que es sumamente importante. En un estómago sano no va a pasar nada. Exacto. Obviamente nosotros tenemos el agravante que si hiciéramos un estudio poblacional salvadoreño, yo te puedo garantizar que la población tiene aproximadamente 80-90% son portadores
muchos asintomáticos de la bacteria Helicobacter pylori, y por lo tanto, obviamente tenemos ese factor predisponente, ya que la Helicobacter es la principal causa de la producción de una úlcera péptica, y que obviamente nos vamos a exponer más en el tiempo en que somos portadores y todos los desórdenes alimenticios que podamos tener. Síntomas, algo muy frecuente es que la gente refiere una sensación de hambre frecuente, aún habiendo comido, y le arde, pero se radica principalmente en que refiere dolor. ¿Dolor en qué zona? En la zona que ustedes llaman la boca del estómago, que para nosotros se define como epigastrio, o sea, la parte alta del abdomen. Esto también se puede haber acompañado, obviamente, el principal síntoma es dolor, náuseas, que usted se distienda o en buen salvadoreño se embote después de comer. Puede también presentar muchas veces vómitos después de comer, y obviamente algo muy importante es que se alivien los síntomas después de que usted come. Si usted ha estado padeciendo cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es que mejor consulte con un gastroenterólogo para que se pueda reorientar su cuadro y obviamente ver la necesidad de ahondar en el diagnóstico a los síntomas que usted en ese momento está sufriendo. Antonieta, ¿será que tenemos algunos datos de epidemiología como factores de riesgo en cuanto a edad, sexo, raza? ¿Esto? ¿Tenemos algo que ahí influye para úlcera péptica? Y lo que pasa es que obviamente hay que contemplar, ¿verdad?, el hecho de que si hay comórbidos, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori en un momento dado es un factor que suma, pero también hay que preguntarle al paciente si su mamá, papá o hermanos, o sea, familiares de primer grado, por ejemplo, adolecieron cáncer gástrico o fallecieron secundariamente al cáncer gástrico, y obviamente la Helicobacter se vuelve un factor que suma y un factor de riesgo importante. Ahora, también hay que contemplar los comórbidos, o sea, las enfermedades concomitantes que tienen los pacientes de acuerdo obviamente a la edad. Después de los 30 años se hace frecuente que un paciente sea hipertenso, que un paciente empiece a ser diabético, y obviamente esto también viene y suma. Y si de remate, aparte del Helicobacter, está consumiendo de manera deliberada y sin supervisión médica antiinflamatorios no esteroideos, obviamente también hay que contemplarlo. Hay que ver este tipo de pacientes que padecen desde muy jóvenes, por ejemplo, artritis reumatoidea o algún tipo de enfermedad osteoartrítica, ¿verdad?, que los obliga a estar consumiendo este tipo de medicamentos, y obviamente se exponen más para poder padecer una úlcera péptica. A ver, Carlos. Tradicionalmente se ha manejado de que la enfermedad ácido péptica es una enfermedad de paciente joven y que predomina en varones, pero en los últimos años se ha visto de que hay una tendencia cada vez mayor a que afecta indistintamente hombres y mujeres, y también puede tener un aparecimiento después de la edad joven, pues ya en la edad adulta. La consideración que se hace con pacientes ya mayores, cuando hay un aparecimiento de sintomatología ácido péptica, es nada más descartar de que no se trate de un problema neoplásico, y especialmente que no sea algo maligno, ¿verdad? Pero sí, antes, digamos, a uno le enseñaban que esta enfermedad era de gente joven y hombres, pero ahora poco a poco se ha ido botando ese. Muy bien, por lo tanto ahora la verdad es que está más, funciona más el factor que tú mencionaste, los antiinflamatorios no esteroideos, por lo tanto no va a importar la edad, ¿verdad? Porque ahí pueden ser incluso hasta niños. Y que hay abuso. Y que hay abuso y mal uso, es decir, automedicación o incluso abuso. Y estas cosas, con el uso y el abuso de estas cosas, se vulneran los mecanismos de defensa naturales que tiene el estómago, que es la secreción de moco y bicarbonato, y esta pérdida de los mecanismos de defensa hacen la mucosa más vulnerable al ataque de los factores estos que han mencionado la doctora y Rodrigo. Muy bien. Ahora bien, Rodrigo, entonces ya escuchamos que ante una mucosa gástrica sana, no pasa nada. No pasa nada. Pero en una mucosa gástrica que ya está dañada, ya sea por una úlcera péptica o por cualquier otra eventualidad que pueda tener el estómago y el duodeno, pues definitivamente hay alimentos que son irritantes. Ahora, ¿existirán alimentos
que son los indicados para que las personas con esta enfermedad consuman y tengan menos síntomas? Claro que sí, y eso va a depender de, por ejemplo, si se tratara de una historia con Helicobacter pylori, se recomienda durante el tratamiento acompañar con una dieta blanda. Cuando hablamos de una dieta blanda, hablamos de alimentos, por ejemplo, una sopita de arroz con pollo hervido y vegetales, siempre tomando en cuenta cuáles son aquellos alimentos, aquellos vegetales, como mencionaba al principio, que me van a desencadenar la formación de cólicos, ¿verdad? Evitando estos. Tendría que ser una dieta también baja en grasa. Lo que sucede con la grasa es que va a enlentecer un poco la digestión, entonces la idea es que haya un vaciamiento gástrico pronto. Entonces la fibra también se tiene que ver moderada durante esa etapa, específicamente cuando hablamos del Helicobacter pylori, que nos mencionaba la doctora, y también tenemos que evitar por completo los que produzcan acidez, como por ejemplo el café, la cerveza, el tabaco, que no es un alimento, pero que podría ser un hábito, y también comer, como mencionábamos, en cantidades demasiado grandes para evitar la distensión abdominal, y mejor comer fraccionada la dieta, que es por lo menos unas 6 ingestas diarias, ¿verdad? Siempre al inicio como una dieta blanda, para luego pasar a una dieta corriente, pero tomando las bases de una dieta libre de colergénicos, baja en grasa y con poca fibra. Antonieta, el diagnóstico de úlcera péptica es definitivamente clínico y lo completamos con el gold estándar, que sería la endoscopía, o hay algunos otros, por ejemplo, estudios de imágenes que pueden servir. Antiguamente, ¿verdad?, se hacía un esofagograma para que obviamente se le daba al paciente un trago de bario y el bario se depositaba en la úlcera y obviamente de esta manera se definía. Aún te puedo decir que nuestro sistema público, ¿verdad?, y algunas instituciones no privadas todavía utilizan este método de diagnóstico. Sin embargo, como tú dijiste, ¿verdad?, el gold estándar siempre va a ser la endoscopía digestiva. Siempre, la endoscopía digestiva. En estos o casos, una gastroscopía es lo mismo. ¿En estos casos hay toma de biopsia o solamente es ir a ver? Contanos un poquito del procedimiento. Realmente, al hacer una endoscopía, en primer lugar, se hace ante la sospecha diagnóstica. Hay que ver en unísono, ¿verdad?, el cuadro clínico del paciente, contemplar edad, factores de riesgo, entre esos factores genéticos, ¿verdad?, los hábitos alimenticios, el tiempo de evolución. Obviamente, si el paciente también ya es reincidente, si ya lo tuvo en algún momento y obviamente los síntomas reaparecen. Esto es bastante sencillamente complejo, pero al momento de hacer la endoscopía, obviamente se va en búsqueda de una o varias úlceras y dependiendo lo que encontremos, ¿verdad? Muchas veces podemos encontrar úlceras que ya están en fase de cicatrización. El doctor mencionó una cosa importante, que es recomendable muchas veces biopsiar, ¿verdad? Porque estas úlceras pueden ser de características. Hay unas que ya se ven a simple vista con características malignas, sin embargo, siempre es importante lograr determinar cuál fue la causa. Obviamente, si el paciente tiene un consumo, por ejemplo, un paciente con una artritis reumatoidea de larga data que viene consumiendo cualquier cantidad de AINES, obviamente también eso hay que contemplarlo. Sin embargo, si no existe un antecedente fuerte en ese sentido, se recomienda muchas veces biopsiar la úlcera que esté presente, siempre y cuando en un momento no sea una emergencia, que no sea un sangrado activo, ¿verdad? Que obviamente lo primero que hay que hacer es ir y controlar el sangrado, que se puede hacer obviamente a nivel endoscópico, pero todo esto va a determinar más bien la sorpresa con la que te vas a encontrar al momento de hacer la endoscopía. A ver, ¿y de qué manera me voy a dar cuenta si existe un sangrado activo que no está siendo visible, por ejemplo, por la boca? O sea, ¿por dónde me doy cuenta que estamos sangrando? Si el sangrado tiene una velocidad lenta, entonces el paciente lo va a notar en las heces. Las heces normalmente tienen que tener un color que va de un amarillo oro amarillo oro es más en los pequeños, pero digamos un amarillo mostaza a un café oscuro. Pero siempre son tonalidades que son entre amarillo y café. Si en las heces se empieza a ver coloración negra
o verde oscuro, entonces eso puede ser síntoma, más bien puede ser signo de que hay un problema. Y específicamente de un sangrado son las heces negras. Entonces, si se ven las heces oscuras, negras, hay que sospechar que hay sangrado en algún punto del tubo digestivo. Si este sangrado tiene una velocidad mucho mayor, entonces puede empezarse a ver sangre roja. Si la sangre roja viene desde el tubo digestivo superior, eso indica que el volumen de pérdida es importante. Y hay que hacer la diferencia, porque puede haber sangre roja en las heces y tener un origen local, en hemorroides o en fisuras anales, y eso es otro tema. Pero si la sangre roja sale en heces y es del tubo digestivo superior, es una hemorragia importante. Y el último es si se vomita sangre. Claro. Si el paciente está vomitando y en el vómito vienen estrías de sangre o coágulos, entonces eso puede ser un signo indirecto de una úlcera que está en ese momento sangrando. ¿Puede un paciente sin tener ninguna sintomatología de la que hemos hablado, dolor, ardor, tener sangrados? Sí, un paciente, por ejemplo, con anemia, que se sienta con fatiga, que no tiene fuerza. Obviamente hay que interrogar, indagar. Siempre como parte del estudio complementario de una anemia no explicable debe hacerse una endoscopía ante la sospecha de una úlcera péptica. Muy bien, bueno, ya escucharon entonces, sí puede haber sangrados, que ya nos dijo el doctor Carlos Ramos, cómo estar pendiente al observar sus heces o por supuesto si tenemos vómito y vemos sangre. Ahora bien, en cuanto a estudios de imágenes, es decir, radiología, ayudándonos, apoyándonos al diagnóstico de úlceras pépticas, pues nos habla la doctora Yosetti Solórzano, radióloga. Vamos, ¿qué nos cuenta? Ya volvemos. Muy buenos días, amigos de Salud TV. Les habla Yosetti Solórzano, yo soy médico radiólogo de la clínica Brito Mejía Peña y vamos ahora a ver un tema muy interesante como son los estudios de imagen en la úlcera péptica. En el caso de las úlceras pépticas, se dejan estudios por imágenes como es el tubo digestivo superior. ¿En qué consiste? Es una serie de radiografías que vamos a tomar de lo que es el esófago, el estómago y el duodeno. Entonces, como vamos a hacer, el paciente se tiene que presentar a la clínica en completo ayuno. Este tiene que ser de toda la noche. No tiene que haber tomado agua, ni siquiera haber mascado un chicle desde la medianoche. ¿Por qué? Porque eso interfiere y puede dar una mala información y pensar que tiene alguna ulceración o que tiene algún tumorcito. Luego pasamos a una sala de fluoroscopía. Ese es un equipo especial que utiliza pequeñas cantidades de rayos X, las cuales son hechas por un radiólogo acompañado de un radiotecnólogo. Al paciente se le va a pedir que ingiera un material efervescente para poder delimitar y distender el estómago. Posteriormente empieza a ingerir un material denso que se llama bario líquido. Este tiene un poquito de sabor terroso, a veces se le viene, dependiendo de la empresa que lo venda, puede tener sabor incluso a fresa, chocolate, pero no es de mal gusto o amargo. Entonces empezamos a movilizar al paciente en la cama para poder tomar las radiografías. Entonces espero les hayamos aclarado lo importante que son las imágenes en el diagnóstico de la úlcera péptica. Para Salud TV, Yosetti Solórzano, médico radiólogo de la clínica Brito Mejía Peña. Hasta la próxima, amigos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Mire que estoy acompañada de dos estudiantes de odontología, dos señoritas. Aquí tenemos con ellas a Adriana Cativo y a Valeria Miranda. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por permitirnos estar aquí presentes para poder compartir un poco de lo que venimos a hablar. Mire qué bueno. ¿Qué años de odontología llevan ustedes? Yo estoy en sexto año. Sexto año. Yo estoy en mi último año, séptimo año, gracias a Dios. Séptimo año de odontología. Sí. Bueno, cuéntanos, vienen a invitarnos a un congreso. ¿Qué congreso es? Pues nosotros venimos a invitarlos a dos congresos diferentes en el cual están dirigidos
El primero es el 7º Congreso de Estudiantes de Odontología para el doctorado en cirugía dental. Vamos a tener diferentes ponentes internacionales, como por ejemplo tenemos al doctor José Luis Almea, que viene desde Venezuela. Su especialidad es la estética, entonces nos va a estar hablando un poco sobre la prótesis fija y todo el recorrido que se necesita para realizar esta restauración. Vamos a tener también a la doctora Talita, que ella viene desde Brasil. Ella se encarga de toda la restauración orofacial, que va a estar hablando sobre la armonización facial por medio de las técnicas de Botox y otras técnicas. Además vamos a tener al doctor López, que él es un neurocirujano, un neurointernista, que va a estar hablando también sobre la neuralgia de trigémino, ¿verdad? Va a estar compartiendo. Interesante. A ver, Valeria, ¿y cuál es el otro congreso al que vienen a invitarnos? El otro congreso es el Congreso del Técnico en Asistencia Odontológica. En este caso es el 6º para ellos. Y vamos a tener a 3 ponentes. Está la doctora Geisel Chávez, que es de nuestro país. Ella va a hablar sobre cómo es el rol del asistente odontológico en la atención y manejo de pacientes con capacidades especiales. También va a estar el doctor José Luis Almea, que es venezolano, y él nos va a hablar sobre cómo es optimizar el área de trabajo en el área de estética y restaurativa. Y también el doctor Javier Mayorga, que es ortodoncista también de nuestro país, y él va a hablar de cómo ser la mano derecha del ortodoncista. A ver, cuéntenos, ¿a quién está dirigido estos 2 congresos? ¿A odontólogos ya graduados, a estudiantes de odontología, a médicos, a público en general? Cuéntame. Pues nosotros hemos dirigido para ambas áreas, ¿verdad? Tenemos para estudiantes y para odontólogos ya graduados, y en el caso del técnico también para técnicos que están estudiando en proceso de estudiantes de estudio y también graduados, que también vimos a bien poder compartir toda esta información, que van a estar ponentes que no solamente son de su área, sino que también tenemos a maxilofaciales como son el doctor Alemán, vamos a tener un cirujano plástico, vamos a también tener a una nutricionista y a los doctores que ya mencionamos, que van a estar bastante... Va a estar súper completo porque tiene todas las áreas, tiene nutrición y tiene ponentes tanto nacionales como internacionales. ¿Quién organiza este congreso? La organización la realiza la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Evangélica. Y pues estamos muy contentos y los esperamos, ¿verdad? Pues definitivamente que estamos contentos y estamos orgullosos, además. Aquí todos somos evangélicas. Qué bien, entonces. Muy bien. Entonces. ¿Qué fechas es esto? Bueno, nosotros tenemos a beneficio del mismo congreso, el congreso principal es el 13 de septiembre. Y debido a que vimos bien que venía el doctor desde Venezuela, vamos a tener un precongreso que también incluye el precio de la tarjeta, que va a ser el 11 de septiembre. Entonces, el precongreso es miércoles 11 y el congreso es el viernes 13 de septiembre. Viernes 13 de septiembre. Entonces, los congresos, el de asistente dental es el 13. El 13 también. Y también en la tarjeta está incluido el precongreso. Está incluido el precongreso. Muy bien. ¿A dónde se pueden inscribir las personas interesadas? A ver, Valeria. Las personas se pueden inscribir con Gabriela Cisneros en el decanato de la Facultad de Odontología y pueden comunicarse al número de teléfono 2275-4000 con Gabriela Cisneros y ella les va a brindar información sobre cómo inscribirse. Bueno, ¿y a dónde encontramos más información al respecto? Además de eso, nosotros tenemos la página de ASESOD, que es la página de la Asociación de los Estudiantes, que por medio de ahí hemos estado publicando tanto los ponentes, sus currículums, videos, para que sea un poco más interesante y por medio de eso dar más información. Bueno, ahí tenemos en pantalla el Facebook de ASESOD y tenemos el número telefónico 2275-4000 para que todos aquellos que estén interesados pues puedan comunicarse con Gabriela Cisneros, nos dijo, ella está en el decanato de la universidad, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué debemos llevar para este congreso? ¿Necesitan llevar algún material o solamente la disposición para aprender? Principalmente la disposición, el interés va a estar súper bien. Esto se me olvidó mencionar que incluye 2 coffee breaks y el almuerzo, también la tarjeta, entonces va a estar bastante completo y esperamos que nos puedan acompañar. Bueno, ¿tiene costos, me imagino, diferenciados para estudiantes y médicos? Sí, para los estudiantes del doctorado en cirugía dental el precio es de $45, para doctores egresados es de $65. Y para el técnico en asistencia odontológica, tanto para profesionales como estudiantes del técnico, es de $35. Y ambas tarjetas, ambos incluyen ya el precongreso, los coffee breaks, el almuerzo
y pues el congreso en sí. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, entonces Adriana, su llamado final ahí a la invitación para que todos vayan. Bueno, los esperamos que haya sido de mucho interés estos temas y que lo podamos compartir todos juntos, ¿verdad? Bueno, les deseamos que tengan éxitos en ambas actividades, que todo les salga bien, que aprendan mucho ahí. Bueno, adelante, un gusto haberlas tenido por acá. Gracias. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV y el tema de este día. Estás viendo Salud TV. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando acerca del tema los niños y las redes sociales. Recientemente hemos visto que nuestros chicos a precoz edad tienen dominio de tablets, celulares, computadoras, laptop, generalmente para hacer o cumplir sus deberes. Sin embargo, gran porcentaje de ellos, nosotros podemos ver que están muy interesados por las redes sociales, ya sea por un Facebook, por un Instagram o cualquier otra red social que sea del popular dominio, no solamente por ellos, sino que por sus compañeros. El riesgo que su niño corre es alto, debido a que nosotros no sabemos con qué personas puede interactuar su niño, ya que puede poner en riesgo, ya sea por medio de una foto, e intercambiar ya sea teléfonos o información que resulte ser privada para su bebé. Recuerde que la red social debe de ser supervisada y exclusivamente para los niños grandes. Me refiero a niños grandes que puedan ser arriba de los 18 años, en el cual ya tiene su dominio y ya tiene su raciocinio para poder tener unas relaciones sociales que sean altamente sanas. Los niños abajo de esta edad y principalmente los niños prepúberes corren un riesgo elevado de caer y ser presa de otra persona que pueda generar un mal para él. Esto fue tu sección, Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Nos vemos pronto en la siguiente edición. Muchísimas gracias, doctora Artiga, por ese consejo del día de hoy, a cuidar a nuestros hijos porque los peligros están a la orden del día. Bueno, estamos hablando del manejo quirúrgico de la úlcera péptica, entonces me gustaría, pero también hablábamos de que muchas veces puede una persona tener una úlcera péptica y no ser tan evidente porque no hay sangrado, porque no hay ardor, pero a lo mejor lo podemos diagnosticar porque hay una anemia, Rodrigo. Correcto, entonces, en sí. esos casos, porque la gente a veces dice, bueno, tengo anemia, no sé por qué, si es mujer puede pensar que es cualquier otra cosa, incluso hasta trastornos menstruales o que una menstruación muy copiosa. Entonces, ¿qué es los alimentos que damos ahí cuando hay anemias? Y en ese caso hay que buscar el hierro. Como sabemos, hay dos tipos de hierro, está el hierro M y no M, que en este caso sería las carnes específicamente, pero como estamos tratando carnes blancas, podemos obtenerlo ahí. Y el hierro tipo no M o no hemo es aquel que está contenido en los vegetales, sobre todo las hortalizas, vegetales de hojas verdes como la espinaca, que sobresale, pero también todo el chipilín, la mora, todas estas sopitas que se pueden preparar, que entrarían como el tratamiento de la dieta blanda, y también la suplementación con vitamina C. Si bien es cierto, hay un momento específico, si es por contaminación con Helicobacter pylori, donde se suspenden los cítricos como la mandarina y la naranja, sí se puede obtener a través de una suplementación la vitamina C para que potencie la acción del hierro y se pueda absorber. Muy bien. Bueno, el tratamiento médico de la úlcera péptica, Antonieta, los lineamientos y en qué momento ya dejamos el tratamiento quirúrgico para el cirujano. Basado principalmente en el uso de los inhibidores de la bomba de protones, llámese omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todo. Acá no hay rabeprazol, pero existe. Realmente ese es el pilar fundamental del tratamiento. Sin embargo, esto se hace cuando ya tenemos, obviamente, el diagnóstico confirmado. Algo que sí quería yo dejar claro para que no exista abuso es que hoy el paciente va a un laboratorio,
no es un examen barato y le realizan la prueba en sangre o en materia fecal para la detección del Helicobacter. Y quiero hacer hincapié en este punto porque realmente se está haciendo mucho abuso. El paciente se atiende en el primer nivel de atención, ¿verdad?, con medicina general. No se le da adecuadamente el tratamiento desde la dosis, los días de duración, y obviamente hay que contemplar y hay que tener el conocimiento adecuado para el manejo del paciente portador del Helicobacter pylori. Los dos métodos demostrados a nivel de medicina basada en evidencia, o sea, medicina científica, es la biopsia, que sigue siendo el gold estándar, y lo que se le iguala es un test en aliento, que se le llama test del aire expirado o test de la ureasa, ¿verdad? Que eso se hace acá en El Salvador. Y obviamente tiene nada más un par de requisitos que para esto debe de acudir a un especialista, un gastroenterólogo, para que le explique la manera adecuada de cómo realizarlo y poder saber si el paciente es portador del Helicobacter, y si es así, pues hay que erradicarlo y hay que darle seguimiento hasta confirmar que la bacteria el paciente ya no la posee. Que ya no la tiene. Si usted ya fue tratado, ¿verdad?, también hay que dejar en claro que no es que solamente una vez en la vida lo puede adquirir. Se adquiere, en resumidas cuentas, igual que un parásito, y lo puede readquirir aunque se haya curado. Ahora, con el tratamiento, obviamente la medicina ha evolucionado y prácticamente se hacen manejos vía endoscópica, ¿verdad?, manejos mínimamente invasivos para controlar una hemorragia si tú comprobas que hay una hemorragia activa. En ese momento nosotros vemos un vaso visible sangrante y obviamente puede ser desde esclerosar a través de una dilución de un medicamento, ¿verdad?, prácticamente para generar una vasoconstricción de la úlcera, y si no, también si el sangrado es mucho más activo, una úlcera mucho más grande, a través siempre de la endoscopía se pueden controlar y cerrar la úlcera a través de clips. Eso estamos hablando durante tú estás haciendo el diagnóstico, a través de una endoscopía y obviamente, se puede intervenir. Exactamente, y si tú ves que hay un vaso visible, obviamente el paciente muchas veces ha tenido un sangrado activo, y tú vas y ves una úlcera que está sangrando visiblemente, tú la puedes controlar de esta manera sin necesidad de llamar a un cirujano para meter a un paciente a un quirófano. Mírala, ¿ves? Digamos, no, es que a ver, ¿y en qué momento entra el manejo ha evolucionado un montón. Ya, yo lo aclaré anteriormente sin menospreciar el rol del doctor. Y es como por pasos. Cuando un paciente consulta con un sangrado de tubo digestivo superior, se coloca una sonda nasogástrica, se confirma el sangrado y se espera que el sangrado ya no esté activo. En un gran porcentaje de pacientes el sangrado cede en forma espontánea. Si se ve que el sangrado está activo, entonces el paso siguiente es la endoscopía, y por endoscopía ahora se puede resolver casi que cualquier cosa. Solo, perdón, para no confundir a la población, esto es si el paciente da historia de hematemesis. Es decir, si el paciente dice con vomité sangre o vomité como que si fuera el pozol de un café, literalmente, que también eso es sangre digerida, que el paciente lo puede vomitar. Sí, así la es. Conducta a seguir es si el paciente da historia de sangrado activo. Estamos hablando de un sangrado gástrico o duodenal activo, ¿verdad? Activo, es decir, Entonces, vomito sangre. Y, o pozol de café. Y endoscópico se puede resolver casi cualquier cosa, y la indicación quirúrgica está limitada a aquellos casos que durante el mismo ingreso y en un lapso de menos de 24 horas tienen recurrencias del sangrado, o que su volumen de sangrado es tal que no se logra controlar por endoscopía, con colocación de clips o con cualquier otra medida endoscópica. Hay un criterio de 6 unidades de transfusión para mantener al paciente hemodinámicamente estable. Eso lo vuelve quirúrgico, pero sí son realmente muy poquitos los casos en los que hay que pasar un paciente a sala de operaciones. La otra indicación para el manejo quirúrgico es cuando una úlcera ha logrado atravesar el espesor completo de la pared y ha perforado la víscera. Como el caso que comentaban de la aspirina, que estuvo a punto de perforar. Exacto. Entonces, esa es la otra indicación. Y la última indicación quirúrgica es cuando la úlcera, casi siempre cuando están localizadas a nivel del antro gástrico, la cicatrización y todo respuesta que la úlcera da en los tejidos ha producido una obstrucción al paso del contenido del estómago al duodeno. Esa es la última de las indicaciones. De ahí todo, pues, el manejo es médico. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo
Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. El tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica es lo que hemos estado hablando en la última hora. ¿Y qué pasa luego de la cirugía? Bueno, primero que nada, dinos cuánto dura un procedimiento de esto, Carlos. Dependiendo de qué es lo que esté sucediendo, pero usualmente son cirugías que se tardan entre 1 hora y media, 2 horas, y a menos de que haya necesidad de extirpar algún segmento del estómago, entonces sí puede ser algo un poquito más tardado. Esto se hace bajo anestesia regional, Anestesia bajo general, y casi ahora todo se hace por laparoscopía. Antes se hacían otro tipo de cosas, vagotomías tronculares, vagotomías selectivas, vagotomías de células parietales y procedimientos antiácido, pero poco a poco se ha ido abandonando. Ahora el manejo, como dijo la doctora Córdoba, está mucho más enfocado en el manejo del ácido con inhibidores de bomba y en la erradicación del Helicobacter. Están mínimamente invasivos y además que las indicaciones pues son bien precisas, gracias a Dios no es tan frecuente que un paciente deba de pasar a sala por estos diagnósticos, ¿cierto? Bueno, pero la recuperación, la alimentación después de esta cirugía para que no vuelva a caer. Obviamente, doctor, esto viendo el manejo que se le dio previo, qué tipo de operación y lo que mencionaba el doctor, hasta indicaciones de ya habilitación de la vía oral, una dieta blanda, una dieta baja en grasas, por ejemplo, y una dieta alta en proteínas. Y nos enfocamos específicamente a carnes blancas o magras, ya que van a ayudar al proceso de cicatrización junto con lo que mencionábamos, que era la vitamina C como suplemento, y también la cuestión de las preparaciones, cómo se va a preparar las carnes, cómo se van a preparar los alimentos, el tiempo que el paciente tiene que comer, que es de forma paulatinamente, varias veces al día, varias ingestas, menos cantidad. La papa puede ser cocida, correcto, y en pequeñas cantidades, unas cantidades adecuadas. Obviamente se van a modificar los porcentajes de distribución, ¿verdad? Se necesita también una dieta hipercalórica en este caso, pero no nos referimos específicamente a una dieta alta en grasa, sino que a aumentar un poco las calorías provenientes de los demás nutrientes. Muy bien. Bueno, que Antonieta, ¿la papa? ¿Qué dijiste que no con la papa? No, lo que pasa es que... La gente dice que comer cosas de papa ayuda un montón con la recuperación de la mucosa gástrica. Puré de papas. Pero eso es como que yo le diga que la miel de abeja recupera la hepatitis. O sea, es un tabú salvadoreño. Si no, a nivel mundial, ¿verdad? Estuviera reconocido el hacer un licuado de papa cruda. Exacto. Con miel de abeja. Con miel de abeja si tenés hepatitis. Entonces, obviamente, la base de esto son unos inhibidores de bomba en dosis adecuadas. Tratar de eliminar la Helicobacter lo más que se pueda, pero por favor, en manos especializadas para que sea efectivo. Es decir, no se automedique, porque la gente comete muchos errores de automedicarse, solo compra los medicamentos, todos los que mencionamos, cualquiera de ellos, y los toma por sécula seculorum. Combina, y eso también es otro error. Y el peligro también es de que si no siguen un tratamiento como debe de ser, pueden volver a la bacteria resistente, entonces, y volverse un caso refractario al manejo, y eso sí ya es otro problema. Eso sí es otro lío. Bueno, a ver, y hablando de hepatitis y miel de abeja, a ver, tú decís que tienes una jornada, a ver, dinos de qué se trata. Sí, yo agradezco este espacio, realmente un par de minutos. Nosotros formo parte, ahorita estoy coordinando una alianza de médicos especialistas, gastroenterólogos e infectólogos, respaldados por la Asociación de Gastroenterología de El Salvador y la Asociación de Infectología de El Salvador. Y en pro de esto hemos tenido unas actividades durante este año, pero el día sábado 14 de septiembre en un hospital, en el hospital de, no sé si lo puedo decir. Hospital Capitalino. Un hospital capitalino privado, que igualmente podemos dar la información, creo que después del programa. Claro. Sí. Vamos a tener una prueba de tamizaje gratuita, de pruebas rápidas para la detección precoz, ¿verdad?, del virus de la hepatitis C. Si usted es una persona que ha nacido entre 1945 y 1965, le informo que aunque sea una vez en la vida, se le recomienda que se haga un tamizaje para hepatitis C. Si en algún momento de su vida consumió drogas endovenosas o compartió jeringas, también debe de hacerse la prueba. A ver, entre el 45 y 65.
Pues no salgo yo. No, ya no entramos. Aquellos pacientes que han recibido tratamientos odontológicos donde no se ha esterilizado todo el material. ¿Qué hospital es y qué fecha? El 14 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Hospital de la Mujer, en el Centro Médico Escalón. Vamos a estar realizando la prueba gratuita, ¿verdad? Obviamente, sí, por favor, que sean pacientes que cumplan algún tipo de criterio, ¿verdad? Que tengan duda diagnóstica. Tal vez si alguna vez usted fue donador de sangre y le dijeron que era portador de la hepatitis C y no le informaron que tenía que recibir un tratamiento, ya existe la cura. ¿A dónde encontramos más información, Antonieta? La información yo se la voy a brindar, tal vez ustedes la próxima semana me lo puedan pasar o en un momento dado me dan un espacio también para informarles. ¿Verdad? Claro que sí. Porque no tenemos ahorita, estamos recién nacidos, no tenemos páginas bueno, vamos a estar pendientes sociales, entonces. pero igualmente si ustedes quieren recibir algún tipo de información, el número que aparece en mi clínica también ahí pueden brindársela y obviamente también aquellos pacientes que están sometiéndose a hemodiálisis, pacientes con hemofilia, también ustedes deberían de hacerlo. Bueno, estén pendientes, vamos a poner toda la información que usted necesita en nuestro Facebook en Salud TV. Muchísimas gracias a los tres, gracias a ustedes por su sintonía y el día de mañana, fibrosis quística. Que tenga un feliz miércoles y Dios los bendiga. Para evitar el aparecimiento de la úlcera péptica te dejamos los siguientes consejos. En primer lugar, debes olvidarte por completo del tabaco o por lo menos de buscar la manera de reducir su consumo, ya que fumar es uno de los principales factores de riesgo de aparición de la úlcera péptica. Puede retrasar su cicatrización y disminuir la eficiencia del tratamiento. Puedes comer de todo, pero siempre con sentido común, ya que al contrario de lo que se piensa, las personas que sufren de este tipo de problema no necesitan seguro una dieta especial. No obstante, sí deben restringir los alimentos con mayor frecuencia que les produzca dolor, ardor u otros síntomas. Es importante que acudas al médico al percibir los primeros síntomas, al contrario de lo que se ha pensado durante tiempo. La úlcera se puede curar y en la mayoría de los casos con un tratamiento por vía oral. El especialista realizará el diagnóstico de tu enfermedad y te prescribirá los medicamentos adecuados.